Bueno, como les decía, muchas gracias por la conexión y siempre me gusta presentar a Micro y a las personas que me acompañan. Me acompaña el licenciado Bruno Bassano, que es la persona que ha promocionado y coordinado este seminario. La empresa Microautomación, es una empresa dedicada justamente al rubro de la automatización industrial. Hace muchos años que está en Argentina, en este país, pero también desarrollándose en otras partes del mundo, hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de 60 años desde el comienzo de su trayectoria, más de 60 años. Micro es una empresa dedicada al rubro de la automatización con gran especialidad en el tema neumático. Acá en fábrica se fabrican y comercializan, por supuesto, componentes neumáticos para automatización. Esto es series de actuadores neumáticos, cilindros neumáticos, válvulas direccionales neumáticas, válvulas auxiliares, unidades de tratamiento de aire, pero además de esos productos, otros productos que forman parte del brochure de catálogo de Micro que ofrece a sus clientes, y en estos y entre estos eh, distintos rubros de automatización o productos que Micro ofrece, se encuentra uno de los productos que es el que vamos a tratar en el día de hoy, los amortiguadores hidráulicos de choque. Además de los amortiguadores hidráulicos de choque, toda una diversa línea que pasa por distintos elementos o conjuntos o componentes o equipos dedicados a la automatización industrial. Por ejemplo, PLC, se maneja actualmente el PLC de la línea Delta, lo que tiene que ver con tuberías de aluminio de la línea EcoPipe. Es decir, que esto lo doy como ejemplo, además de otros productos, pero con el criterio de abarcar en forma integral, todos los productos o conjuntos que se utilicen para una necesidad de automatización industrial. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo bien, Bruno, la pantalla? Webinar amortiguador hidráulico de choque. Se ve bien, ¿verdad? Hola, Bruno. Sí, Horacio. Ok, gracias. Algunos temas generales que tenemos que revisar antes de entrar específicamente al mundo de los amortiguadores hidráulicos de choque, tiene que ver con entender algunos conceptos referidos a masa, fuerza, velocidad, energía. Porque se van a ver estos conceptos desarrollados a lo largo de la charla. Entonces, cuando hablamos de masa, estamos hablando de algo que identifica un cuerpo y un objeto. La masa tiene una función de la densidad atómica de ese objeto y tiene una función volumétrica. Un cuerpo en el espacio ocupa un cierto volumen, pero no es lo mismo que en el espacio tenga una pelota de acero maciza que una pelota de plástico. La masa va a ser distinta.
La masa es invariable, el peso no, el peso depende de la gravedad, la masa es independiente de la gravedad. Un cuerpo, un objeto que tenga una determinada masa tiene la misma masa acá, en la Luna, o en el planeta, o en el lugar más alejado del universo. El peso o la fuerza depende de la gravedad del lugar. Por ejemplo, un objeto que tenga una determinada masa acá en la Tierra es exactamente la misma masa que tiene en la Luna, pero no tiene el mismo peso. Por eso los astronautas se fueron con muchos kilos de más en sus zapatos y en su traje a la Luna para no, digamos, para justamente vencer esa gravedad liviana que tiene la Luna respecto a la Tierra. La velocidad, estoy explicando un poquito lo que tiene la ecuación que estamos viendo. La velocidad es el cambio del espacio recorrido por un móvil a lo largo del tiempo. Es decir, que la velocidad expresa un movimiento. En los movimientos lineales, la velocidad será igual al espacio recorrido en el tiempo que lo hace. Si estamos hablando de un cilindro neumático, un actuador neumático o un actuador neumático, será un punto de su vástago que recorre una determinada longitud en un determinado tiempo, y podemos hablar de la velocidad del cilindro a una determinada presión, por ejemplo. Si estamos hablando, por ejemplo, de la velocidad de una partícula que va dentro de una tubería, es la misma cosa. Entonces, expreso la velocidad en una unidad del sistema internacional conocida como metros segundos. Expreso la masa como kilogramo. Ahora vemos acá una fórmula que dice que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, la energía cinética tiene que ver con esto de desarrollar una energía que tiene una proporción de masa, pero que tiene una proporción cuadrática a la velocidad. Quiere decir que una energía cinética va a ser mayor cuando aumente la masa y mucho mayor cuando aumente la velocidad. Si la velocidad vale 1 y la masa vale 1, la energía cinética va a valer 0,5 dividido por 2 en la ecuación. Pero si la velocidad duplica el valor, la energía cinética también va a duplicar eso. Entonces, la energía cinética es la del cuerpo en movimiento, y el amortiguador hidráulico de choque trata de vencer esa energía cinética. Después vamos a ver cómo. También hay energía cinética en los movimientos circulares, es decir, esa energía cinética, esa no es una energía cinética lineal, sino que es una energía cinética de tipo rotacional, que es proporcional a el momento de inercia y la velocidad angular del cuerpo o objeto que rota. El momento de inercia define una propiedad del cuerpo, y la velocidad angular es la velocidad de rotación medida en radianes por segundo. También proporcional al cuadrado de la velocidad angular en la energía cinética rotacional. Puede haber combinaciones de energía cinética lineal y energía cinética rotacional, pero esto lo damos un poquito, lo doy como un ejemplo, para decir a dónde estamos parados cuando escuchamos hablar de energía cinética desde el punto de vista lineal o desde el punto de vista rotacional. El otro punto importante tiene que ver con la productividad. Entonces, hay un punto que es que necesito aumentar la productividad, a lo mejor con velocidades más altas. Una máquina que producía tantos productos por hora, por minuto, por día, necesito que tenga más velocidad, hacer más producción, que saque más productos por hora, por día o por mes.
y exigir a la máquina para que dé esos resultados, a veces es dañino y a veces es un contrasentido, porque lo que gano en productividad generando ese sacrificio de la máquina que va a trabajar a mayor velocidad, también va a dar como resultado daños, mayores mantenimientos, una frecuencia de mantenimiento mayor, vibraciones, ruido. Va a dar como resultado una reducción de la confiabilidad de la propia máquina y también va a dar como resultado una reducción de la seguridad de la propia máquina, que también, por supuesto, estamos hablando de la propia seguridad del operario, de la gente que está operando la máquina. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos esto de que tenemos que amortiguar porque tenemos que evitar todo lo que dijimos antes? El ruido, las vibraciones, los choques, aumentar la seguridad, aumentar la productividad. ¿Qué podemos usar? Bueno, en lo práctico podríamos usar distintas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que podríamos usar es el propio, si estamos usando neumática y estamos generando una productividad con una automatización neumática usando actuadores, la amortiguación interna de los propios actuadores. Como no voy a dar nada por sabido en este seminario, ahora vamos a ver de qué se trata esto de la amortiguación interna en los actuadores. Pero también se podrían usar amortiguadores de goma, también se podrían usar resortes, también se podrían usar cilindros amortiguadores y también se podrían usar amortiguadores industriales, entre otros. Entonces, cuando hablamos de amortiguación interna en los actuadores neumáticos, ¿de qué estamos hablando? Miremos un actuador neumático en su forma clásica. Acá estamos presentando un cilindro de tipo CN10 que tiene un perfil extrudo de aluminio, dos tapas, una tapa delantera, una tapa trasera y un conjunto vástago-pistón que va por adentro de esa camisa desplazándose en función de una carrera determinada para generar una fuerza determinada que va a dar como resultado un determinado diámetro nominal. Además de las variantes constructivas propias del actuador, del cual no voy a detallar demasiado acá, pero sí me voy a concentrar en el sistema de amortiguado. El sistema de amortiguado lo componen algunos, digamos, productos o mismos componentes que forman parte de un kit llamado kit de amortiguado. En el cilindro, ese kit de amortiguado lo conforma el pistón de amortiguación, también llamado pistón de amortiguado, la guarnición de la amortiguación, la regulación de la amortiguación con el tornillo de amortiguación y el retén. Un retén para que no se escape el tornillo cuando la presión está del lado del tornillo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? El sistema de amortiguación neumática funciona cuando el pistón de amortiguación entra a la guarnición de amortiguado, entonces se genera un colchón de aire a presión, ¿no es cierto? Es una contrapresión que se genera, que está obligada a pasar por paso calibrado que comunica esa cámara de amortiguación o ese colchón de amortiguación con la salida, el orificio de salida del cilindro, que sería el orificio de escape a la válvula, y el tornillo de amortiguado termina regulando en mayor o menor medida esa
contrapresión que queremos obtener o que se quiere obtener en el último instante de la carrera. O sea, lo que hay que tener en claro es que el sistema de amortiguado con el tornillo de amortiguación no es un regulador de la velocidad de toda la carrera del actuador, sino que es un regulador del caudal del último tramo de la carrera del actuador para justamente producir ese colchón y esa presión reactiva fuerte que me va a aliviar este movimiento. Y este movimiento, dado como una energía cinética, que en este caso será la masa del conjunto vástago-pistón. Si bien hay otras energías puestas en juego, la energía cinética es la energía de mayor porte y valor, y es la que tenemos que tomar en cuenta. A veces por una cuestión de productividad, ya que los actuadores cuanto más grandes son, menos velocidad tienen a una misma presión, y eso le puede quitar productividad a una máquina, ¿verdad? Elegir bien el actuador en cuanto a la fuerza que tiene que hacer implica a lo mejor tener un diámetro importante, puede ser. Ahora, un diámetro más grande implica o vincula a una menor velocidad también en el actuador. Un actuador más chico, lógicamente, la presión que entra en un volumen a llenar y el tiempo en llenar ese volumen es un tiempo menor que el tiempo de un cilindro mayor. Y ese tiempo de llenar el volumen finalmente se traduce en velocidad. Lógicamente, cuando la masa aumenta, o sea, la masa que tiene que transportar el actuador aumenta, la velocidad en el cilindro disminuye, ¿verdad? O sea que hay una relación de fuerza sin masa transmitida, sin empuje o tiro del actuador, y por otro lado, la propia velocidad del actuador que va a reducirse en función de esto. De la misma forma, otros tipos de cilindros también van a cumplir con la misma cuestión. Ya sea, por ejemplo, el caso de los actuadores neumáticos sin vástago, muy utilizados y desarrollados en distintos tipos, con guías, lineales, etcétera, adosadas a un actuador estándar, pero desde su parte de amortiguación también tendrán que vencer energías. Y eso está destinado a la parte de la amortiguación del propio cilindro. A veces el cilindro genera una energía cinética mayor a la energía cinética que puede vencer y necesita adicionar un elemento externo, ¿verdad? Ahí podría también incorporarse este tema de los amortiguadores. Por otra parte, analizando, digamos, las distintas posibilidades, por ejemplo, la goma y los resortes, el tema es que los resortes cumplen con la ley de Hooke, ¿verdad? Y la energía del resorte, básicamente se almacena la energía absorbida. Entonces, ¿qué pasa? La devuelve al medio, la devuelve al sistema. De manera que el resorte va a originar un rebote. Y a veces ese rebote no es conveniente en una automatización. A lo mejor lo que se quiere evitar justamente es el rebote. Y justamente el amortiguador es lo que va a evitar, un amortiguador hidráulico de choque. Evitar un rebote. Después vamos a ver cómo. Otra posibilidad es poner los cilindros amortiguadores, ¿verdad? Pero estos no son capaces de absorber en general la energía generada por el sistema de la manera
que lo puede hacer tampoco, lo puede hacer un amortiguador hidráulico de choque. Esta energía que queda restante en el amortiguador, termina generando problemas de vibraciones o problemas de choque. Entonces, no lo vamos a ver tampoco muy utilizado en automatización industrial, lo vamos a ver en otros lados seguramente, pero no en amortiguación industrial. Con respecto a los amortiguadores industriales, el concepto es lograr una amortiguación con una fuerza de frenado que sea lo más baja posible y constante todo el recorrido. Y teniendo en cuenta que esa energía cinética no tiene forma de destruirse, no hay forma de destruir energía. El principio del Lavoisier es muy claro en ese aspecto. No, la energía no se puede destruir, solamente se puede transformar. Es decir, que se puede cambiar de forma a forma de energía. ¿Y de qué forma cambia la energía un actuador hidráulico de choque? Transformando esa energía cinética en calor. Con lo cual aparecen entonces los amortiguadores hidráulicos de choque. Y para establecer una diferencia clara entre los cilindros amortiguadores que se utilizan en los automóviles y los amortiguadores hidráulicos de choque, son elementos bien diferentes porque en los cilindros amortiguadores la fuerza de amortiguación varía en proporción a la velocidad que está teniendo. Y en el amortiguador hidráulico de choque varía la fuerza en proporción al cuadrado de la velocidad. Y esta velocidad además puede ser dependiente o independiente de la propia carrera del amortiguador hidráulico de choque. Entonces, la ventaja del amortiguador hidráulico de choque es que proporciona una desaceleración que está muy controlada y es muy predecible. Para aclarar un poquitito este concepto, quiero compartir con ustedes un videíto cortito que resume ¿Lo están viendo, Bruno, al video? Sí, Es un videíto cortito que resume. lo que sí, si tiene audio no lo escuchamos. No importa, no hay audio. Ah, ok. Perfecto. Una imagen vale más que 1000 palabras, se dice por ahí. Y en este video cortito, lo que se quiere demostrar es un poquito lo que estuvimos viendo. Voy a compartir de nuevo la presentación que estábamos. ¿Me están escuchando?
Bruno, ¿me escuchás bien? ¿Están viendo la pantalla? Dice Sí, se amortiguadores escucha perfecto. y se ve la pantalla. Gracias. Sí, Entonces, esto es el tema. El amortiguador hidráulico de choque viene a cumplir con una función, proporcionar una desaceleración controlada y predecible. Sabiendo que la energía calórica va a existir esa energía calórica producto de cambiar energía cinética, lineal, cinética rotacional, va a cambiar energía y vamos a tener calor, por supuesto. Vamos a ver. Entonces, todo esto que decíamos como problemas antes, se traducen en ventajas ahora. ¿Cuáles son las ventajas de su utilización? Mayor utilización de la máquina, mayor velocidad de funcionamiento, operación de la máquina más segura. El tema de la calidad, porque cuando hablamos de producción también interviene el tema de la calidad de producción. Mantener a la máquina en un CP bueno o en un CPK bueno, digamos, el CP o el CPK tiene que ver con la tolerancia o con los ejes tolerantes respecto a la dispersión productiva. Puedo trabajar con una máquina disminuyendo las tolerancias de su fabricación, poniendo una tolerancia llamada CP o CPK, exigiendo a lo mejor a la máquina, mejorando su rendimiento, pero a lo mejor ese rendimiento es temporario. Y esto tiene que ver con cuidar a la máquina y que la máquina siga teniendo ese nivel de calidad para obtener un producto de calidad al final de su línea también. Por supuesto que esta calidad lleva a una ventaja competitiva también, porque ser más productivo cuidando la máquina, lo tengo a Fangio, se me vino no sé por qué a la cabeza en este momento, pero él decía siempre, hay que cuidar la máquina, el quíntuple campeón mundial. Bueno, y acá lo tenemos a un ejemplo de especificación de los amortiguadores hidráulicos de choque. Básicamente esta es una especificación para mostrar nada más los descriptivos de un amortiguador. Un amortiguador tiene una clasificación, tiene una energía máxima por impacto definida por un tipo de amortiguador, una energía máxima por hora, una máxima fuerza de choque, una fuerza nominal a resorte extendido, una fuerza nominal a resorte comprimido, y también el dato de la máxima fuerza propulsora que es capaz de dar ese amortiguador. Además de otras especificaciones como velocidad de impacto que figura en la especificación. Esto está tomado del catálogo, o sea que el montaje mediante cuerpo roscado, la temperatura, entre rango de temperatura. Ahora también el amortiguador se especifica por sus características geométricas. Entonces, dentro de lo que son las características geométricas que definen el montaje del actuador en un determinado lugar, eso mismo, serie de clasificación de actuadores, va a terminar definiendo todas las características, medidas que tenga para poder ser de uso en un determinado. Y algunas de estas características van a ser usadas en la fórmula que vamos a ver a continuación. Hay que tener en cuenta que
cuando uno elige un amortiguador hidráulico de choque, si después que lo elige genera variaciones en esas condiciones de entrada, luego que el amortiguador se ha sido instalado, esto puede causar daños internos o dar como resultado un rendimiento del amortiguador no deseado. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista de la variación de carga o desde el punto de vista de la velocidad de impacto, tenemos que tener en cuenta que va a afectar esto al rendimiento de la máquina. Porque si una masa varió, si una masa varía, el amortiguador necesitaba amortiguar una masa, pero le cambié el valor de masa, ahora impacta una masa mayor, pero la velocidad de impacto sigue siendo, no tiene cambio, ¿qué va a resultar? Como vemos en este gráfico, esto es la carrera del amortiguador. Esto es cómo se comporta. La línea negra es cómo se comporta el amortiguador. Es una fuerza de choque constante. ¿Qué va a pasar? En un aumento de fuerza de impacto, sobre el final del recorrido tendremos la fuerza máxima, esa que veíamos antes en el catálogo especificada. Y esta fuerza se va a transferir a la estructura de montaje y esto va a perjudicar la condición de funcionamiento ideal de la propia máquina. Así que hay que tener cuidado con cargas de impacto variable y también hay que tener cuidado con las velocidades cuando varían, respecto de una velocidad que ya se había confirmado para un determinado amortiguador. El amortiguador se elige confirmando velocidad. Si esa velocidad de impacto cambia, con la masa permaneciendo sin cambio, esto da como resultado una importante variación en lo que es la fuerza de choque resultante, como podemos ver en este gráfico, donde si la velocidad cambia, la fuerza de choque cambia abruptamente. Entonces, la velocidad, las velocidades y las masas, una vez que el amortiguador está puesto, digamos, se calculó y está puesto, si se varían, pueden tener variaciones nocivas para la propia máquina, el propio proceso. ¿No? Variaciones de los datos de diseño pueden causar daños al montaje, estructura, sistema o provocar la falla del amortiguador si se excedieran los límites de fuerza de choque. Ahora, desde el punto de vista del amortiguador hidráulico de choque, ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Cómo funciona? Bueno, hay dos tipos de amortiguadores. Está el amortiguador que es el no ajustable, y que tiene un solo orificio de pasaje de regulación. Entonces, el aceite está contenido en un acumulador de espuma. Cuando el vástago, la carga choca contra el vástago, eso genera que a través de una valvulita, que a su vez es un antirretorno, el aceite pase por un orificio, crea una presión interna y crea Horacio, un momento por favor, ahí seguro se reconecta nuevamente. ¿me están escuchando? Ahora
sí. Perfecto, gracias. Comparto de nuevo, disculpen. Estamos con un problemita justo hoy de internet. Bueno, les decía esto de que los amortiguadores pueden ser de un solo orificio de pasaje regulable o varios orificios de pasaje regulable. En este caso estamos viendo el amortiguador ajustable con un solo orificio de regulación, donde vemos que cumple con este gráfico de carrera, fuerza, impacto, ¿no? Desarrolla a lo largo de su carrera una proporcionalidad en la fuerza de impacto que absorbe y luego decrece. Esto permite que se desacelere suavemente el amortiguador, la carga con el amortiguador. Le decía que ese cuerpo roscado, cuando se desconectó, ese cuerpo roscado tenía la función de disipar mejor la temperatura, porque toda la superficie de la rosca termina siendo una superficie de disipación de la temperatura que se produce en el propio amortiguador. El acumulador de espuma cumple una función importante porque compensa lo que es el fluido desplazado por el vástago durante la compresión y la extensión. Entonces, es un elemento importante dentro del amortiguador, el acumulador de espuma. Cuando la carga, digamos, ya no está, el amortiguador amortigua la carga, pero después, cuando ya no está la carga, un resorte vuelve a reposicionar al vástago en la posición inicial. Esos resortes en algunos amortiguadores, depende de la serie, son internos y en otros son externos. Por ejemplo, acá estamos viendo un amortiguador hidráulico de choque que tiene una leva de ajuste y que tiene un botón de ajuste, pero que es de múltiples orificios, de manera de que la leva de ajuste termina regulando por la cantidad de orificios que va a poder pasar el aceite. La cantidad de pasos calibrados va a marcar la mayor o menor dureza al pasaje, o la mayor o menor resistencia justamente a ese pasaje de aceite. Y algo que es nocivo para la hidráulica, como es la temperatura, porque maneja en la hidráulica, en la hidráulica, la temperatura cambia la viscosidad del aceite y eso es nocivo para la máquina. Acá justamente eso es lo que se busca. Esa es la virtud, que el aceite cuando pase por ese calibrado, además de generar una presión del otro lado contra el tubo de impacto, genere una temperatura de pasaje por ese fino paso calibrado al pasar el aceite a través de él. Así que, bueno, en variantes constructivas, en series no ajustables, hay varios modelos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el SH, el TK, por nombrar algunos de los modelos. Pero bueno, en variantes constructivas en series no ajustables, por ejemplo, vemos el modelo TECH, por nombrar uno, el TECH 21. Esto es de catálogo, vemos las especificaciones, vemos las curvas. Esas curvas son características de la energía total, el modelo del amortiguador y la velocidad de impacto. Quiere decir que se confirma el amortiguador que se tiene que elegir si se conoce la velocidad de impacto y se conoce la energía total. Esa intersección de los dos parámetros que se tienen que conocer, la velocidad de impacto y la energía, me terminan definiendo
el producto, dentro de qué curva va a trabajar el amortiguador. Pero solo si conozco esto, solo si conozco la velocidad de impacto y solo si conozco la energía total. Otras variantes constructivas, como la serie OM, brindan la posibilidad de ajustar, pero además bloquear el valor deseado de esa amortiguación. Estos de series ajustables cumplen cumplen con el parámetro ecológico, también se llaman OEM-ECO, son los materiales que se utilizan, son materiales que o son biodegradables o directamente están desechados por lo que significa el uso de ese material en el amortiguador. Acá, por ejemplo, donde dice 0Q, 0 cobre, 0 cromo, 0 níquel, o sea, los elementos que tiene adentro del amortiguador no tienen estos componentes que son nocivos, digamos, con el tiempo, perjudican al ambiente y a la sustentabilidad. El aceite hidráulico que se utiliza es biodegradable, ¿no? Como lo estamos marcando acá. Además de tener otras características para esta serie mejorada respecto al desgaste, la expectativa del ciclo de vida, la protección contra la corrosión, etc. En series ajustables, por ejemplo, acá aparece una especificación de catálogo, donde de la misma forma que lo veíamos antes, en no ajustable ahora lo estamos viendo con serie ajustable. Los mismos parámetros nombrados antes, pero aparecen en la serie ajustable. Es decir que los datos, ¿para qué sirven? Para poder confirmar y elegir el amortiguador una vez que el cálculo se haya hecho. Entonces, las series son regulables, no regulables, y lo que está dentro son las familias o series de los regulables y los no regulables. Características de accesorios, aplicaciones de los amortiguadores hidráulicos de choque, varias características de amortiguación, modelos no regulables. En los modelos ajustables, lo importante es que se debe confirmar también el seteo, el punto de seteo. Es decir, generalmente el seteo tiene 9 posiciones. En la posición 0 es la posición más liviana del amortiguador, la posición 8 o la 9 es la posición de mayor resistencia. Pero ese set de ajuste también se puede calcular. Entonces, estas curvas que tienen los amortiguadores hidráulicos de choque nos permiten, conociendo la velocidad de impacto y conociendo el modelo que disponemos, poder setear el Sí, hoy disculpen, hoy internet está intratable realmente. Pero un poquito de paciencia. Bueno, como les decía, la intersección nos da la posibilidad de elegir y nos da la posibilidad de controlar el set de ajuste. Por otro lado, también estos set de ajuste se dan en los amortiguadores hidráulicos ajustables que tienen la leva de ajuste sobre la parte trasera del amortiguador. En algunos la leva de ajuste está situada en el medio, como habíamos visto, y en otro lado, en la leva de ajuste, está situada sobre
la cara, digamos, trasera, vamos a llamarlo así, del propio amortiguador hidráulico. También se puede setear de la misma forma. Hay ejemplos de cálculo para las distintas series. Siempre que calculemos energía, lo podemos hacer manualmente o lo podemos hacer vía software. A mí me gusta mostrar de las dos formas porque la calculadora y la computadora nos ha llevado a no razonar cómo salen las cosas, pero ahora vamos a ver dos ejemplos, pero luego vamos a ver el software. Supongamos que tenemos una aplicación horizontal móvil solo con inercia, con una masa de 4 kilos, con una velocidad de 0,75 metros por segundo. Hay que calcular la energía total. La energía total es la energía cinética más la energía de trabajo del propio amortiguador. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en este caso la energía de trabajo no es aplicable. O sea que con el cálculo de energía cinética, que nos da un medio de la masa por la velocidad al cuadrado con la masa 4 y la velocidad al cuadrado 1,2, nos da 2,88 newton metro de energía. La energía cinética se mide en newton metro. Esta energía cinética la podemos llevar a este gráfico, y si conocíamos la velocidad, que era un dato, y la energía, que era el otro, con el dato de la energía total y con el dato de la velocidad, está dentro del rango del TK21M. Bueno, adoptamos el TK21M. 21M. Acá está, hay un error, debería decir 1M, no 2M. Vamos a, entonces, como dijimos, necesitamos conocer datos: la masa, la velocidad, las fuerzas externas, la frecuencia, la orientación del movimiento. Y si fuera el caso de aplicaciones rotativas, necesitamos otros datos, por ejemplo, el radio de giro, el momento de inercia de la masa, la velocidad angular, el torque. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Una vez que se calcula la energía cinética, hay que calcular la capacidad de energía, hay que calcular el modelo por la capacidad de energía que sea mayor a ese valor. En el paso posterior hay que calcular la energía de trabajo, porque la energía total es la energía cinética más la energía de trabajo. La energía de trabajo ya tiene que ver con la energía desarrollada por el propio amortiguador en su carrera. La carrera es la carrera S, que estaba en la geometría del amortiguador. Así que con esas dos energías se calcula la energía total, y el modelo que se seleccione debe tener al menos esta capacidad energética. Pero luego hay que calcular esa energía que debe absorberse por hora. Entonces, la energía de un solo impacto no sirve para el cálculo de un amortiguador. Hay que confirmarlo con la cantidad de ciclos por hora. Entonces, en la fórmula de energía total del ciclo es la multiplicación de la energía total por la cantidad de ciclos por hora que va a absorber ese amortiguador. Y esa energía total debe tener una capacidad de energía por hora mayor en el modelo que se selecciona respecto del que se calcule. Y finalmente, para el paso 6 es contrastar con el gráfico de energía-velocidad para elegir el modelo
ajustable o no ajustable que se requiere. Y vamos a hacer un calculito teniendo como datos, usando esos pasos, un calculito usando estos datos. Una masa de 30 kilos, una altura de medio metro, la masa cae arriba del amortiguador, la frecuencia de 200 ciclos por hora. Entonces, si seguíamos la fórmula de los pasos, lo que está en negrita son los datos que yo necesito, los datos que yo tengo. La masa de la carga a detener, 30 kilos, la frecuencia cíclica a la que funcionará el amortiguador, 200 ciclos por hora, y el modo de aplicación, vertical hacia abajo. Estos datos me sirven para calcular en un paso 2 la energía cinética. Como en este caso la energía cinética es exactamente igual a la energía potencial, porque cuando la masa del cuerpo está arriba, digamos, el cuerpo tiene una energía potencial que va a ser exactamente igual a la energía cinética cuando se desarrolle la carrera H. Entonces, se puede tomar ese valor de masa, gravedad y altura que nos marca la energía potencial. Sabiendo que la ecuación es idéntica, tomamos la masa, la gravedad y la altura, que teníamos como dato, tenemos todos los datos, y nos da una energía cinética de 147 newton metro. Entonces, viendo la especificación, acá tenemos la máximo newton metro por impacto, de manera que podemos seleccionar siempre por el valor mayor. Acá nos lleva a que la selección nos da que podemos elegir, por ejemplo, el OMM 1.5, que tiene una máxima energía por impacto de 200. Pero como dijimos, esta energía es la energía de un impacto. Además de esta energía, hay que calcular la energía de trabajo de cualquier fuerza externa. En este caso, la fuerza externa actuando sobre la carga tiene que ver con la carrera S del propio amortiguador. O sea que hay una energía que voy a tener que sumar a la anterior, que va a ser esta fórmula, FD por S, donde F es la ley de Newton, es la fuerza igual a la masa por aceleración. Entonces tengo la masa, tengo la gravedad y calculo FD como 9,8 por W, W o masa es lo mismo. S es la carrera del amortiguador que la tengo como dato, acá tengo 0.025 metros. ¿Esto qué me da? Que tengo una energía de trabajo igual a 7,35 newton metros, pero la tengo que sumar a la anterior. De manera que la energía total es la energía de trabajo, EW, más la energía cinética, que ahora nos da 147 más 735, se fue a 154,35. Lo que nos lleva a este dato nuevamente, o sea, estamos confirmando que con ese selección de producto, la energía total entra de los parámetros antes calculados también. Pero calculamos solamente para un ciclo, pero lo tenemos que calcular por la cantidad de ciclos por hora. Y acá tenemos el dato, 200 ciclos por hora. Esos 200 ciclos por hora lo multiplicamos por la energía total, entonces teníamos los 154 que lo multiplicamos ahora por 200 y nos da 30.870. Y que cumple de sobra, o sea, le sobra al amortiguador que habíamos elegido para la cantidad de ciclos que está impuesta en el proceso productivo, porque 126.000 supera por mucho a los 30.870 newton metro por hora que
necesita que para trabajar bien el amortiguador hidráulico. Y el paso 6 es confirmar la velocidad. Como la energía cinética es igual a la energía potencial, de ahí se puede despejar la velocidad y queda la raíz cuadrada de 2G por H. De manera que también tenemos todos los datos para saber la velocidad de impacto que va a tener, confirmar la selección del amortiguador con esa velocidad de impacto en la curva del amortiguador y la precaución de que esa velocidad no puede ser pasada para que no pase lo que habíamos visto previamente. Variación de la velocidad o variación de la carga de un amortiguador que ya está calculado y puesto y funcionando, genera problemas. Así que, bueno, de la misma forma se puede calcular la energía cinética en la rotación, nada más que ahora la energía cinética tiene una función de energía rotacional, entonces necesito otros datos, el radio de giro, el radio de montaje, ya no tengo una fuerza lineal, ahora hay un torque que aparece. No hay una velocidad lineal, hay una velocidad angular. Entonces, ahora para el paso 1, los datos necesarios son la masa de la carga a detener, que la tengo, 45 kilos, la velocidad de la carga al impactar, que también la tengo como velocidad angular, 1,5 radianes por segundo. La fuerza externa propulsora, tiene que ver con el propio amortiguador, habrá que calcularla, y la frecuencia cíclica la tengo como dato, 120 ciclos por hora. Y el movimiento es giratorio horizontal, o sea, es un tipo, digamos, ensayo de Charpy, me acuerdo de haberlo visto en el industrial, ese ensayo de Charpy, donde caía una masa y chocaba contra un cuerpo para determinar. Y acá lo está absorbiendo el amortiguador hidráulico de choque. Claro, en la época que yo era técnico, no, estos amortiguadores hidráulicos de choque por ahí estaban en principio de proceso de desarrollo. Bueno, y acá estamos calculando el paso 2 como la masa por digamos, la velocidad angular. Primero tenemos que calcular el momento de inercia, porque la energía cinética era un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. O sea que el primer paso es calcular el momento de inercia, que tiene que ver con la masa y el propio cuerpo, la propia masa del cuerpo, y el otro punto es el radio de giro, K. Acá lo tenemos acá tenemos el radio de giro 0,4 metros, y acá nos dice que el momento de inercia es la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, estos datos son entradas para calcular el momento de inercia, que nos va a poder servir para calcular la energía cinética total, o por lo menos la energía cinética de la masa en rotación, que va a terminar siendo 8,1 newton por metro. Nos lleva a 1m de 11,5, que supera este valor, pero hay que sumarle la energía de trabajo. La energía de trabajo tiene que ver con el propio amortiguador. Sigue siendo la ley de Newton multiplicada por la carrera del amortiguador, que era S, para confirmar al amortiguador. Entonces, con la carrera S del amortiguador al modelo que le estamos proponiendo elegir, nos lleva a este 12 que está acá, es el 0,012 que está acá en la fórmula, y nos lleva a la elección del amortiguador. Luego se calcula la energía por ciclo total, y se confirma la energía por ciclo total con esta máxima energía por impacto.
Se suman las energías de trabajo con la energía cinética, nos da 10,98. Justito con el OM05. Y hay que hacer la cuenta para confirmar por la cantidad de ciclos que teníamos el dato, que eran 120, entonces multiplicamos los 10,88 por 120 y nos da 1317,6, que nos sobra por mucho con respecto a la posibilidad de un amortiguador hidráulico de choque. No hay que confundir que esta energía total no es la máxima fuerza de choque. La máxima fuerza de choque es una fuerza en Newton y esta es una energía en Newton metro. En este caso, Newton metro hora, coincidente con esto. Por otro lado, vamos a compartir pantalla. El cálculo por software exactamente nos lleva a las mismas selecciones manuales, donde nos dice seleccione un amortiguador, seleccione la medida, el tipo de solución, si es imperial o métrico, el tipo de aplicación, si es un movimiento libre por pendiente, si es horizontal, si es rotación vertical. Le podemos poner alguno, nos lleva a el segundo paso, que apareció en azul, la segunda entrada, donde le tenemos que poner acá datos. Vamos a poner, por ejemplo, que tenemos 120 ciclos, que tenemos una masa de 30, una altura de 2, un ángulo de 30, una temperatura de funcionamiento de 20. Bueno, se apareció en azul el paso 3, me dice que las selecciones no ajustables pueden ser esta, me da una sola opción ajustable y varias selecciones no ajustables que podría elegir. Podría elegir. Así que si selecciono, por ejemplo, este modelo no ajustable, también puedo, ya estoy en los detalles de la solución, me aparece la energía cinética, la energía de trabajo, la energía total por hora, la carrera, etc. Con los datos especificados del amortiguador. El software es muy bueno, muy confiable, pero saber de dónde salen los numeritos para poner acá en el software tiene que ver con entender lo que tiene que ver con las energías, y en esto es donde me preocupé más en prestar atención. Los invito a entrar a la página de Nidain. Nidain es nuestro proveedor en temas de amortiguadores hidráulicos de choque. Nosotros, es decir, tenemos un socio tecnológico con el Nidain hace muchísimo tiempo y es un partner para nosotros, de manera de que pueden entrar a la página de Nidain y jugar un poquito con el software de simulación, poniendo distintos datos para distintas posiciones, cambio de energía, rotación lineal, etc. Bueno, de mi parte, hemos llegado hasta este punto. Queda abierta las consultas.
a partir de este momento. Recuerdan que se pueden desmutear o pueden apretar el espaciador para desmutearse. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, buenas tardes. Ahí en el medio. Sí, ¿Qué te tal? escucho. Bueno, una consulta. Muy buena explicación y muchísimas gracias por esta introducción. Realmente yo estoy participando en este video porque pertenezco a una empresa donde utilizamos amortiguadores y justamente estamos por hacer un banco de pruebas de ensayos. Así que me vino genial toda esta información y agradecido. Me gustaría saber, Buenísimo. ¿ustedes podrían llegar a compartir la grabación de este webinar? Se los estaría agradecido. No, Sí, por no. supuesto. Ahí Eso. les comento. Van a estar recibiendo por mail la presentación que se utilizó para este webinar y también van a recibir por mail además de la encuesta de satisfacción, un link en donde pueden ir para registrarse y ahí van a tener todos los webinars previos, incluyendo este. Así que si quieren lo pueden volver a ver, van a tener todo ahí en el mail que les va a llegar. Muchísimas gracias. A ustedes. No, gracias. Gracias a vos y por participar y por las palabras. Bueno, estamos entonces cerrando este seminario. Quedamos atentos a cualquier consulta. Luego Bruno le puede pasar por chat el mail de él propio y el mío. O sea que cualquier consulta derivada de este tipo de productos o la atiendo yo personalmente para contestar o pasa a la parte de ingeniería de ventas que le van a dar una respuesta más concisa y respecto, por ejemplo, a un proyecto con amortiguadores hidráulicos de choque. Así que, bueno, a disposición. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes y los esperamos en próximos seminarios. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.